El sol cae a plomo sobre el desierto de Chihuahua a mediados del siglo XIX, y en ese paisaje seco y hostil nace la historia de un hombre que llegaría a poseer más tierra que la mayoría de los países del planeta. Su nombre era Luis Terrazas, y cuando comienza esta historia, nadie hubiera apostado a que un joven de origen modesto terminaría convirtiéndose en el mayor terrateniente privado del mundo. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió, y la manera en que sucedió sigue siendo uno de los capítulos más asombrosos y menos contados de la historia mexicana. Terrazas no nació en cuna de oro. Nació en Chihuahua en 1829, en el seno de una familia de comerciantes sin fortuna extraordinaria, en un territorio fronterizo, violento y disputado, donde los ataques apaches todavía sembraban el terror entre pueblos y haciendas. Ese contexto, lejos de ser un obstáculo, terminó siendo la plataforma de su ascenso. Chihuahua en aquellos años era un estado que se defendía a sangre y fuego, y quien supiera organizar hombres, tierras y recursos para la guerra, tenía en sus manos una vía directa hacia el poder. Luis Terrazas entendió esto antes que nadie. Se hizo militar, no por vocación abstracta ni por linaje familiar, sino porque las armas eran, en ese Chihuahua del siglo XIX, la moneda más valiosa para negociar autoridad. Participó en campañas contra los apaches, se ganó fama de hombre valiente y capaz, y fue construyendo una reputación de caudillo regional que sabía combinar la fuerza militar con la astucia política. Cuando llegó la Guerra de Reforma y después la intervención francesa, Terrazas supo leer el momento histórico como pocos. Se alineó con el bando liberal, defendió Chihuahua frente a los invasores extranjeros, y salió de esos conflictos no solo como héroe militar, sino como una figura con el prestigio suficiente para aspirar a gobernar. Y gobernó. Fue electo gobernador de Chihuahua por primera vez en 1860, y a partir de ahí ocuparía el cargo en múltiples ocasiones a lo largo de las siguientes décadas, ya fuera de manera directa o a través de hombres de su absoluta confianza que operaban como extensiones de su voluntad. Aquí es donde comienza a distinguirse el verdadero genio de Terrazas. No le bastaba con el poder militar ni con el poder político por separado. Entendió, mucho antes que sus contemporáneos, que la combinación de ambos, sostenida sobre una base económica sólida, era lo que permitía construir un dominio verdaderamente inquebrantable. Y la base económica que eligió fue la tierra. Chihuahua, con su inmensidad desértica y sus vastas praderas del norte, ofrecía algo que en otras regiones de México ya escaseaba: espacio disponible en cantidades descomunales. Terrazas comenzó a adquirir haciendas con una voracidad que resultaría, con el tiempo, casi inconcebible. Compró propiedades que habían pertenecido a otras familias, se apropió de tierras que quedaban vacantes tras la expulsión o el exterminio de comunidades indígenas, y utilizó su posición política para facilitar cada nueva adquisición. El resultado, hacia finales del siglo XIX, era sencillamente sin precedentes. Los números todavía hoy resultan difíciles de asimilar. Se calcula que Luis Terrazas llegó a poseer alrededor de 7 millones de hectáreas de tierra, repartidas en decenas de haciendas que cubrían buena parte del territorio chihuahuense. Para dimensionar lo que esto significa, basta decir que sus propiedades combinadas superaban en extensión a países enteros como Bélgica, Países Bajos o incluso algunas naciones centroamericanas completas. No estamos hablando de un hacendado próspero. Estamos hablando de un hombre cuya propiedad privada rivalizaba, en tamaño, con estados soberanos. Sobre esas tierras pastaban cantidades de ganado que también rompían todos los esquemas conocidos. En sus mejores años, Terrazas llegó a tener más de 500,000 cabezas de ganado vacuno, además de caballos, ovejas y otras especies que convertían sus haciendas en auténticos imperios agropecuarios autosuficientes. Estas propiedades no solo producían para el mercado interno mexicano, exportaban carne, cuero y otros productos hacia Estados Unidos, generando un flujo constante de divisas que alimentaba todavía más el poder económico de la familia. Fue, según numerosos registros históricos de la época, el mayor terrateniente privado del mundo, un título que ningún otro individuo en la historia moderna ha logrado igualar en términos de extensión territorial bajo dominio personal. Pero la tierra y el ganado, por descomunales que fueran, no habrían bastado para blindar completamente el imperio de Terrazas si no hubiera llegado la pieza que faltaba en el rompecabezas: el control financiero. Y esa pieza llegó de la mano de un yerno brillante, ambicioso y extraordinariamente hábil llamado Enrique Krill.
Creel se casó con una de las hijas de Terrazas, y ese matrimonio no fue simplemente un acuerdo familiar entre notables. Fue, en términos prácticos, la fusión de dos capacidades complementarias que juntas resultarían invencibles. Mientras Terrazas aportaba la tierra, el ganado, la fuerza militar y la autoridad política construida durante décadas, Creel aportaba algo igual de valioso: el dominio absoluto del sistema bancario y financiero de Chihuahua, además de conexiones directas con capital extranjero, particularmente estadounidense. Enrique Creel fundó y controló los principales bancos del estado, convirtiéndose en el árbitro definitivo de quién podía acceder a crédito, quién podía expandir un negocio y quién quedaba condenado a la insolvencia. En una región donde la actividad económica dependía cada vez más del financiamiento formal, controlar los bancos equivalía a controlar la vida económica entera de Chihuahua. Además, Creel cultivó relaciones cercanas con inversionistas y banqueros de Estados Unidos, atrayendo capital extranjero hacia proyectos ferroviarios, mineros e industriales que él mismo supervisaba, siempre asegurándose de que la familia Terrazas Creel mantuviera participación y control en cada empresa relevante que se instalaba en el estado. Así, tierra, banca y política dejaron de ser esferas separadas para convertirse en un mismo engranaje absoluto, un monopolio que ninguna fuerza local podía siquiera intentar desafiar. La noticia del estallido revolucionario llegó a Chihuahua en 1910 como una tormenta que muchos habían visto formarse en el horizonte, pero que nadie en el poder quiso reconocer a tiempo. Francisco Madero llamaba a las armas contra el régimen de Porfirio Díaz, y el norte del país, con Chihuahua a la cabeza, respondió con una fuerza que sorprendió incluso a los propios organizadores del movimiento. No era casualidad. Chihuahua no se levantaba solamente contra un presidente lejano en la Ciudad de México. Se levantaba contra un sistema de opresión que tenía nombre y apellido, que tenía rostro y dirección postal, que se llamaba Terrazas, que se llamaba Creel, y que durante 50 años había convertido a un estado entero en su patrimonio personal. Mientras en otras regiones de México la revolución tenía enemigos difusos y abstractos, en Chihuahua el enemigo era concreto. Era la familia que poseía millones de hectáreas, mientras miles de campesinos no tenían ni un metro cuadrado de tierra propia. Era el banco que decidía quién prosperaba y quién se hundía en la miseria. Era el apellido que aparecía en cada escritura, en cada registro de propiedad, en cada decisión de gobierno. Por eso Chihuahua se convirtió tan rápido en el epicentro del conflicto. Porque ahí la desigualdad no era una idea, era un paisaje que se veía todos los días, y era un peso que se sentía en el cuerpo de quienes trabajaban de sol a sol para enriquecer a otros. Y en medio de ese paisaje de rencor acumulado, emergió una figura que encarnaría como ninguna otra la furia campesina contra el viejo orden: Pancho Villa. Antes de convertirse en el mito que hoy conocemos, Villa había sido peón, había sido perseguido, había sido bandido por necesidad más que por vocación, y sobre todo, había sido testigo directo de cómo funcionaba el sistema que los Terrazas Creel habían construido. No se trataba de un revolucionario que llegaba desde la teoría o desde la ideología abstracta. Villa conocía el hambre de los peones porque él mismo la había vivido. Conocía el desprecio con el que los capataces trataban a los trabajadores en las haciendas. Conocía, de primera mano, lo que significaba nacer sin nada en un estado donde unos pocos apellidos poseían prácticamente todo. Ese conocimiento no era académico, era visceral, y por eso su odio hacia el sistema Terrazas Creel nunca fue solamente político, fue profundamente personal. Villa no atacaba una abstracción llamada oligarquía porfirista. Atacaba a una familia específica que él identificaba, con toda razón, como la responsable directa de la miseria que había marcado su propia vida y la vida de miles como él. Cuando los relatos históricos hablan del resentimiento de clase que impulsó a Villa, no exageran. Ese resentimiento tenía nombre propio, y ese nombre era Terrazas. Fue así como, en cuanto las fuerzas villistas comenzaron a tomar control de distintas regiones de Chihuahua, las haciendas de la familia se convirtieron en el primer objetivo, no solo por su valor económico, sino por su valor simbólico. Confiscar una hacienda terracista no era solamente apoderarse de tierra y ganado. Era un acto político de una potencia extraordinaria, un mensaje que se enviaba a todo el estado y a todo el país. El viejo orden había terminado, y quienes durante décadas se habían creído intocables, ahora estaban siendo despojados por la misma gente a la que habían explotado. Villa entendió esto con una claridad estratégica notable. Ordenó la confiscación sistemática de las propiedades de Luis Terrazas y de Enrique Creel.
y en lugar de simplemente apropiarse de esos bienes para beneficio personal, los utilizó como herramienta de guerra y de propaganda. El ganado que antes pastaba en las haciendas del hombre más rico de México comenzó a alimentar a los ejércitos revolucionarios. Las tierras que habían permanecido cercadas y vigiladas durante generaciones comenzaron a repartirse entre soldados villistas y campesinos que jamás habían soñado con poseer un pedazo de terreno propio. Cada acre repartido era, al mismo tiempo, un acto de justicia social y una jugada militar inteligente, porque garantizaba lealtad y sustento para las tropas que sostenían el movimiento revolucionario en el norte del país. Pero la furia villista no se limitó a la redistribución práctica de bienes. Hubo también una dimensión profundamente simbólica en la destrucción que acompañó estas confiscaciones. Los registros de propiedad, esos documentos legales que durante décadas habían sido la prueba escrita del dominio absoluto de los Terrazas sobre la tierra chihuahuense, fueron buscados deliberadamente para ser destruidos. Quemar esos papeles no era un acto de vandalismo sin sentido. Era, en la mentalidad revolucionaria, una manera de borrar físicamente la evidencia legal de un despojo que se remontaba a décadas atrás. Una forma de decir que ese orden jurídico, construido a la medida de una sola familia, ya no tenía validez ni futuro. El fuego que consumía esos archivos representaba, en la imaginación de quienes lo encendían, el fin simbólico de un sistema completo de dominación. Junto con esos documentos ardieron también los símbolos materiales del poder. Cercas que marcaban límites de propiedades descomunales, marcas de ganado que durante años habían identificado a las reses como propiedad exclusiva del clan Terrazas, e incluso registros administrativos de las haciendas que documentaban con precisión burocrática la explotación sistemática de los peones. Todo eso se convirtió en objetivo de una furia que no distinguía entre lo estrictamente necesario para la guerra y lo que era, sencillamente, venganza histórica acumulada durante generaciones. El ganado, por su parte, corrió una suerte que merece mencionarse aparte. Las más de 500,000 cabezas que en algún momento habían hecho de Luis Terrazas el mayor ganadero privado del mundo, fueron redistribuidas, vendidas para financiar campañas militares, o simplemente repartidas entre familias campesinas que veían en esos animales no solo alimento inmediato, sino la posibilidad de reconstruir una economía familiar que el sistema de peonaje les había negado por completo. Cada res que cambiaba de dueño era, en sí misma, un pequeño acto de restitución histórica para quienes durante décadas habían visto esos animales pastar en tierras que jamás les pertenecerían. Ante ese avance imparable, Luis Terrazas y Enrique Krill comprendieron que la resistencia era inútil y optaron por huir hacia Estados Unidos, perdiendo de golpe el control territorial que habían construido durante medio siglo, mientras la revolución convertía su despojo en el símbolo más contundente de venganza contra el latifundismo porfirista. Cuando terminó la fase armada de la revolución, Luis Terrazas y Enrique Krill no se resignaron a perder lo que habían construido durante 50 años. Desde el exilio, y luego de regreso en México, iniciaron una batalla legal larga y meticulosa para recuperar sus propiedades confiscadas. No lo hicieron con las armas, sino con abogados, expedientes y negociaciones discretas con los gobiernos posrevolucionarios que necesitaban estabilidad en el norte del país. Y sorprendentemente, algo de esa vieja fortuna regresó a sus manos. Terrazas logró negociar restituciones parciales durante los años 20, recuperando fracciones de sus antiguas haciendas a cambio de reconocer la nueva legalidad agraria que emergía de la revolución. Fue un triunfo a medias, amargo y limitado, muy lejos de los 7 millones de hectáreas que alguna vez dominó. Pero el desenlace de esta historia guarda una ironía incómoda. Buena parte de esas tierras confiscadas no terminó realmente